Hola, soy Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Hoy hablaremos de una publicación del Fondo Editorial Cayetano que aborda una de las enfermedades más silenciosas y letales de la práctica médica, el aneurisma de aorta abdominal. El libro homónimo, Aneurisma de aorta abdominal, del Dr. Fernando Bautista, ofrece una mirada integral, clara y actualizada sobre una condición que muchas veces no da síntomas, pero que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte si no se detecta a tiempo. Este libro recorre la historia de su investigación, explica la fisiopatología, analiza los factores de riesgo, el impacto en la salud pública y revisa las principales herramientas diagnósticas y opciones terapéuticas disponibles hoy en día. De eso y más conversaremos con su autor. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Hoy, Lisbeth, a ti agradecida por esta invitación tan importante. Además, estoy muy contenta porque podemos promocionar nuestro libro Aneurisma de aorta abdominal, que ha sido publicado el año pasado. Sí, yo te agradezco mucho. Tú sabes cómo se originó la idea y realmente para mí es un gran honor poder publicar este libro en la universidad más prestigiosa, ¿no?, de medicina aquí en el país. Quiero que hagamos una radiografía del libro, así que te voy a preguntar, ¿qué es un aneurisma? Claro que sí. Un aneurisma es una dilatación de un vaso sanguíneo, en este caso estamos hablando de una arteria, que corresponde más o menos al 50% por encima de su diámetro normal. Específicamente, el libro estamos hablando de un aneurisma de la aorta. La aorta es la arteria más importante del cuerpo y normalmente mide entre 1.5 a 2 centímetros. Y esto ya ha sido, digamos, definido a nivel mundial, inclusive ya en valores numéricos. En tal caso, se considera un aneurisma en la aorta por encima de los 3 centímetros de diámetro. ¿Qué cosa debe sentir un paciente para acercarse a una consulta, a tu consulta? Bien, lamentablemente la mayor parte de los aneurismas, en este caso de los aneurismas de aorta abdominal, igual que lo que estamos conversando, mayoritariamente son asintomáticos. O sea, la persona no sabe que tiene un aneurisma hasta que es descubierto casi de manera casual, a través de un examen, como puede ser una ecografía en un paciente que, por ejemplo, sufre de un problema de la próstata y encuentran en la evaluación un aneurisma, o de repente hacen una tomografía por cualquier otra razón y encuentran la aorta dilatada. Estamos hablando más o menos de más del 50%, 60% de personas que no saben que tienen un aneurisma y lo tienen y descubierto de manera casual. Y hay el otro grupo de los pacientes sintomáticos que se presentan con dolor, que puede ser un dolor abdominal o un dolor a nivel de la espalda, a nivel lumbar, y que ya se considera pacientes complicados, porque el aneurisma puede estar en vías de ruptura porque ha crecido excesivamente y algunos otros pacientes llegan ya a la sala de emergencia en shock. Entonces, en estos pacientes el aneurisma está roto y obviamente es una emergencia médica con una alta mortalidad, lamentablemente. Cuando uno escucha la palabra aneurisma siempre se asusta, ¿no? Las personas que no conocemos, que no somos parte del sector médico, nos asustamos cuando escuchamos, uy, tuvo un aneurisma. ¿Cómo debemos nosotros controlar esta enfermedad? Claro. Mira, la mayor parte de la gente asocia la palabra aneurisma con aneurismas en el cerebro. Entonces, y es lo más conocido en realidad a nivel, digamos, de la población. Pero los aneurismas pueden ser patologías que se presentan en cualquier arteria. Entonces, en este caso, el aneurisma es una entidad que puede ser corregida si se detecta a tiempo. Y hay métodos ahora, digamos, bastante factibles de hacer en nuestro medio inclusive para poder evitar que estos vayan a complicarse. Entonces la gente, en principio, si uno se diagnostica el tema de aneurisma, lo tomarlo con mucha calma porque existe la solución. O sea, ¿siempre es operación o hay algún tratamiento diferente? Las indicaciones están determinadas por el tamaño del aneurisma.
Cuando es un aneurisma que mide entre 3 y 5 centímetros, usualmente lo que se hace es observar al paciente y se hace controles con método de diagnóstico como por ejemplo una tomografía, que es el diagnóstico de elección en realidad, para ver el crecimiento. Usualmente las tomografías se hacen anuales para poder constatar ese crecimiento. Si un aneurisma mide más de 5 centímetros y medio o 5 centímetros en algunos casos, ya es considerado como de tratamiento quirúrgico. ¿Y esta condición o esta enfermedad tiene algún factor hereditario? Sí. Y justamente se puede definir que aquellas personas que tienen antecedentes familiares tienen un riesgo más elevado que aquellos que no tienen esa esencia de ese antecedente familiar de aneurismas. Existe una carga genética, existe una determinación genética que se ha identificado, digamos, en las células de las personas y que en cualquier momento esto se puede desencadenar cuando existe un estímulo. Porque, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que se considera que puede desencadenar empezar, digamos, la formación del aneurisma es el fumar, el tabaco. A este factor se le llama factor epigenético. Entonces, la enfermedad en sí consiste en la activación de una serie de sustancias que van a debilitar la pared de la aorta en este caso, y esas sustancias pueden activarse cuando se expone la persona al tabaco. A toda la sustancia del tabaco activa estos genes, los cuales activan estas sustancias que van a generar alteraciones en la pared de la aorta y que van a permitir que la aorta vaya a crecer para formarse el aneurisma. Entonces podemos controlarlo anualmente, por ejemplo, podemos hacer un examen anualmente y se diagnostica. Si tienes el factor genético, o sea, el antecedente familiar, es una, digamos, indicación para hacerse un chequeo de ese tipo. Si eres un paciente que tiene, una persona que tiene más de 50, 60 años y que además fumas y que además eres hipertenso, dentro de los exámenes que se deberían realizar para hacer un tamizaje de enfermedad es una ecografía abdominal. Y con eso se puede, digamos, determinar si es que estás o no presentando la enfermedad. ¿Cuántos años de experiencia, Fernando, reúnes en este libro? Wow. Más de 25 años, porque mi relación con los aneurismas empezó desde fines del siglo pasado. Eso suena mucho. Sí, y esta es una enfermedad, es una patología que a mí realmente me entusiasma mucho todavía. Y creo que hay muchas cosas por descubrir aún, más aún en nuestro medio. Por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer en los próximos años es saber la epidemiología de los aneurismas aquí en nuestro país. Hay algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo de que esta es una patología que se presenta en cualquier región de nuestro país. Y hace poquito, en una reunión que hemos tenido de la Sociedad de Cirugía Vascular, hay algunos colegas que trabajan en provincias, en regiones de altura, en la sierra, donde se ven casos también de aneurismas con algunas particularidades que nos ha llamado la atención. Entonces, pues es un tema que a mí me apasiona y que obviamente sí me gustaría continuar con investigación al respecto, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre la estructura del libro, porque haces primero una historia. Exacto. Y luego vas ya haciendo la parte más teórica de los aneurismas. Claro que sí. Es importante conocer la historia porque de ahí nos vamos a dar cuenta cómo ha sido la evolución, tanto en el diagnóstico como en las técnicas de tratamiento. Y nuestro país no escapa de esa historia. ¿Okay? Entonces ya se operaban aneurismas de aorta más o menos a partir de los finales de 1950. El doctor Carlos Pesquiera fue el primer cirujano peruano que operó un aneurisma de aorta abdominal un 31 de diciembre, que el paciente sobrevivió. Y existen otros médicos peruanos que inclusive publicaron series de aneurisma. Uno de ellos es el doctor Carlos Alcántara, cuya tesis doctoral relata su experiencia en aneurismas de aorta abdominal, y estamos hablando de experiencia que viene de la década del 60, del 70, ¿no?
cosas muy interesantes que me pareció muy interesante, digamos, publicarlas en el libro para conocimiento, ¿no? En realidad el libro, yo no pretendo con el libro ser que llegue a un público altamente especializado. Creo que es una patología que aún debe conocerse, digamos, de manera masiva por nuestros estudiantes de medicina, por los médicos generales, por gente que de repente no es especialista, pero que de alguna forma puede tener dentro de su práctica contacto con este tipo de pacientes. Entonces la estructura del libro está más o menos orientada hacia eso. Aparte de la historia, ver un poco de lo que es la parte anatómica, de lo que es la aorta, su desarrollo embriológico, que es muy importante para conocer en la fisiopatología cuáles son los mecanismos que provocan la formación del aneurisma. Luego pasamos a la parte clínica, a lo que es el diagnóstico clínico, digamos las características que acabamos más o menos de conversar. Luego pasamos al diagnóstico por imágenes y tocamos también lo que es el tratamiento, tanto el tratamiento farmacológico, que es lo que se tiene hasta ahora y que es lo que se quiere avanzar en el futuro, y el tratamiento quirúrgico, que es a partir de la indicación quirúrgica, ¿okay? Tocando, digamos, cómo ha sido la evolución desde las técnicas abiertas quirúrgicas, que la venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, y que se ha llegado, digamos, en este país a un estándar muy interesante de una mortalidad comparable con cualquier otro país del planeta. Y lo que se está haciendo ahora, obviamente teniendo muy en cuenta las indicaciones, que es el tratamiento mínimamente invasivo con técnicas endovasculares, con la colocación de prótesis dentro de la aorta para aislar el aneurisma de la circulación, proteger esas paredes y así evitar que se rompa. Se está desarrollando muchísimo, hace ya 20 años, por lo menos más de 20 años en este país, las técnicas endovasculares. Se colocan estos dispositivos en muchas regiones del país y esa es una de las cosas que también quiero explicar en el libro, poner en conocimiento del público en general y de sus estudiantes, etcétera, sobre cómo se ha ido el avance aquí en el país. Y por último, un capítulo especial para una entidad dentro de los aneurismas que es muy grave, que son los aneurismas rotos. ¿No? Es una entidad muy aparte, que es una emergencia médica y que obviamente la mortalidad es sumamente alta, ¿no? Pues la idea no es llegar a tener un paciente con aneurisma roto. La idea, digamos, es diagnosticar al paciente previamente para poder hacerle el seguimiento y en el momento adecuado darle la solución. En eso más o menos va el libro y la intención. Y cómo la tecnología, porque ahora vemos que la tecnología pues, nos abruma con todos los cambios, ¿cómo la tecnología ha cambiado el tratamiento de los aneurismas a lo largo de los años? Tremendamente, ¿no? Y parte de eso se narra en la historia, ¿no? En realidad el avance del tratamiento de los aneurismas datan de finales del siglo pasado, y esto empezó tanto en Europa como aquí en América, y uno de los personajes más importantes en esta evolución tecnológica es el doctor Juan Carlos Parodi, un cirujano vascular argentino que desarrolló con otro colega, el doctor Julio Palmás, la idea de la prótesis endovascular en la aorta abdominal. Estamos hablando a principios de los años 90. Y el boom que causó este método de tratamiento ha permitido también en la industria diseñar dispositivos cada vez más versátiles y que puedan, digamos, ser aplicables en diferentes anatomías de aneurismas que están, ¿no? Hay anatomías complejas ahora que antes no se podían hacer por vía endovascular, y esos dispositivos en su evolución han permitido que aneurismas que tienen cuellos muy cortos o que están muy al ras de las arterias viscerales puedan ser accesibles por estas técnicas endovasculares, cuya ventaja básicamente es en el periodo perioperatorio, donde la morbilidad y mortalidad perioperatoria es bastante más baja que inclusive la cirugía abierta. Entonces eso ha permitido que en situaciones más complejas, con pacientes con más complejidad de enfermedad asociadas, la mortalidad en una
acto operatorio de un aneurisma sea bastante menor. Y además esto me imagino que se va discutiendo en los congresos anuales que hay sobre estos temas, ¿no? Todos los años, varias veces al año a nivel del mundo, las reuniones son, digamos, muy, pero muy importantes, donde se describen las técnicas operatorias nuevas, dispositivos nuevos que salen. Algunos cirujanos realizan cursos exclusivamente de ello. Realmente es algo impresionante. Es una patología apasionante a nivel del mundo y es muchas veces la estrella de los congresos, ¿no? Y eso es algo que nosotros en el Fondo Editorial valoramos mucho, porque tú sabes que estos temas sobre todo se discuten, se debaten a nivel de artículos científicos, ¿no? Hay muchos artículos científicos que se publican sobre estos temas, pero cuando ya se aterrizan en un libro y se hacen divulgación científica un poco más abierta y accesible para otros públicos, es lo que también hace hace más valioso el libro. Entonces, se nos va acabando el tiempo ya, Fernando, pero quiero felicitarte porque de verdad ha sido un trabajo, yo sé, muy, muy intenso, pero con un resultado maravilloso. Yo más bien quiero agradecer a ti por la oportunidad que me has dado para poder divulgar esta información, que me parece muy importante, su conocimiento en general. Destacar la labor de la universidad para, digamos, apoyar de esta forma el conocimiento científico, no solamente a nivel de la misma profesión, sino también al público en general. Y para mí es el segundo libro que publicamos aquí en Cayetano. El primer libro lo publicamos hace más de 20 años con el doctor Enrique Castañeda, que es el rector acá de la universidad, también sobre cirugía vascular, pero temas más generales. Y así, si me permites, más adelante, de repente poder seguir continuando, publicar, digamos, este tipo de libros para el conocimiento de la patología vascular, que es tan extensa e importante en nuestro medio y en cualquier parte del mundo. Quiero cerrar la entrevista con una pregunta. ¿Cómo así llegaste a la cirugía y en específico a este tipo de cirugía? Bueno, quizás, no, sino definitivamente tuve un mentor en mi vida, que fue mi padre, que fue cirujano general. Yo recuerdo mucho que él me llevaba a sus visitas médicas desde que tenía 5 o 6 años al hospital. Me decía esperar ahí en la salita y mientras él pasaba visita, y lo esperaba sin aburrirme. Nunca sentí esa sensación. Y mientras iba creciendo, iba viendo su trabajo, ¿no? Y no solamente eso, sino, digamos, la decisión, la voluntad de seguir trabajando a pesar de algunas circunstancias adversas en la vida de mi padre. Y siempre, yo no recuerdo otra cosa que no quería hacer desde que era muy pequeño. Y bueno, finalmente ingresé a la universidad. Yo soy sanmarquino de pregrado y siempre consideré también a Cayetano Heredia para mí una institución importantísima. Bueno, no fui de pregrado por Cayetano, pero sí pude estudié 2 maestrías aquí en la universidad. Y ¿por qué escogí cirugía vascular o cardiovascular, que es la especialidad que se trabaja aquí en el país? Porque me parece que el sistema circulatorio es algo maravilloso. Y si nos da la oportunidad de poder trabajar en este sistema y aliviar las dificultades que pueda tener el paciente en estos órganos, es algo muy bueno. Considero una especialidad maravillosa y que nos permite salvar muchas vidas o mejorar su calidad de vida. Muchas gracias, Fernando, por esta entrevista. No, gracias a ti nuevamente. El aneurisma de aorta abdominal nos recuerda que en medicina no siempre gana quien actúa más rápido, sino quien detecta mejor. Este libro es una herramienta para entender, prevenir y actuar a tiempo frente a una enfermedad que no siempre avisa. Gracias a Fernando Bautista por esta conversación. Esto fue todo por hoy en Anatomía de un Libro. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo. Hay mucho más por venir. Y recuerda, lee mucho, lee poco, pero lee. Nos vemos la próxima.